En concreto, con el pastor Hugo Sandoval. Sueños, logros, metas, objetivos, planes, alcance. Consigue tus sueños, consigue tus metas. Con fe lo puedes hacer. Generalmente en las predicaciones cristianas nosotros escuchamos términos como estos, títulos como estos, que enfocan toda la energía de la doctrina bíblica en el antropos o en el ser humano, en la humanidad. Algunas veces tomamos textos tales como el libro de Génesis para escuchar, leer, entender la historia de José, que José fue un soñador y José comienza a perseguir sus sueños con fe. Y en ese enfoque se desglosan predicaciones, exposiciones, reflexiones y predicaciones que puntualizan prácticamente un esfuerzo con fe en Dios. Si pensamos seriamente en esto, hay un pequeño error o gran error, porque se enfoca las fuerzas del humano en la fuerza de Dios. Es decir, yo tengo fe, yo soy el que pongo fe, yo soy el que libero en mí una especie de mística energía para creer que Dios va a cumplir mis sueños. Y la verdad es que la palabra de Dios tiene en general dos formas de interpretarse: desde la cosmovisión humana, antropos, y desde la cosmovisión divina o teos de Dios. La Biblia es un libro de Dios, no es un libro del hombre, es un libro de Dios que fue inspirado por Dios. Dios es el que tiene planes, Dios es el que tiene objetivos, Dios es el que tiene un propósito tanto en la humanidad, en la creación, como en el ser humano. Es Dios el que pone el propósito en nosotros, porque la misma Biblia dice que es Él el que produce el querer como el hacer. Muchas veces nos involucramos en errores interpretativos de la Biblia, poniendo un énfasis en lo antropos y no en lo divino. Y queremos acomodar nuestros planes, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras peticiones, nuestras necesidades, y queremos insertar este tipo de elementos en el corazón de Dios, creyendo de que nosotros tenemos una voluntad agradable, perfecta y buena para nosotros. Sin embargo, el único que tiene una buena, agradable y perfecta voluntad es Dios. De Él proviene toda buena dádiva, de Él proviene todo lo que es bueno para nosotros. Así que nosotros podemos tener un sueño que puede estar equivocado, podemos tener una meta que pueda estar equivocado. Si nosotros observamos la vida de José en el elemento bíblico, es decir, en todo lo que la Biblia dice, no es José el que sueña, es Dios quien le pone un sueño. No es José el que quiere ser la segunda máxima autoridad de Egipto, es Dios quien lo guía a ese plan. José simplemente, desde muy joven, desde los 17 años, lo vemos con la disposición de obedecer la voluntad de Dios, y sobre todo lo vemos en el ejemplo cuando Jacob, su padre, le dice que vaya a ver a sus hermanos. Y él inmediatamente responde: heme aquí. Esto significa: sí, padre, voy. ¿Dónde quieres que vaya? Dime a dónde voy. Y el padre le dice: ve a las cercanías de Siquem. Los hermanos no estaban en Siquem, ellos estaban en Dotam, no estaban en Siquem. Así que José se dirige a las cercanías de Siquem y no encuentra a sus hermanos, porque sus hermanos están en la tierra de desobediencia. Dotam representa desobediencia, representa vivir lejos de los principios de la obediencia, del principio de obedecer a Dios, de escuchar a Dios, de entender a Dios, de obedecer los planes de Dios, de los sueños de Dios, del propósito de Dios. ¿Dónde José estuvo buscando a sus hermanos? Donde su padre le dijo: cerca de Siquem. Ahora, José después es vendido por sus hermanos. José no quería ser vendido. José es llevado por unos esclavistas hasta la tierra de Egipto. No estaban los planes de José
hacer esa peregrinación hasta Egipto. Después es vuelto a vender a un funcionario de Egipto. No estaba en los planes de José ser vendido, pero a pesar de cada una de sus circunstancias, José siempre tuvo este principio en su corazón: heme aquí, heme aquí. Entonces José no hace su voluntad, hace la voluntad de Dios, y constantemente lo vemos con toda la disposición de obedecer a Dios. Es Dios quien cumple sus propios sueños en la vida de José, y esa voluntad fue buena, agradable y perfecta. Lo que nos muestra este fabuloso principio: nosotros no podemos poner nuestras metas acorde a lo que nosotros queremos sin antes someterlo a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, o lo que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestras metas, logros, objetivos, se va a someter a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a los principios y fundamentos de Dios, entonces seremos prosperados, porque la Biblia no esconde la prosperidad siempre y cuando estemos bajo estos lineamientos. La voluntad de Dios. Yo puedo escoger mis metas, yo puedo escoger mis objetivos, yo puedo darle dirección a mi vida, yo puedo pedir por un sueño siempre y cuando esté alineado con el propósito de Dios. ¿Qué hizo José constantemente? Siempre puso a Dios por delante, no se avergonzó de sus principios, vivió conforme a sus principios. Él nunca dejó sus principios de lado. Donde él estuvo, aún en tierra de Egipto, que representa el mundo, aún dentro de ese mundo, fuera, lejos de Dios, su corazón se mantuvo siempre firme y Dios lo prosperó en todo. Vemos a hombres de Dios en la Biblia que antes de llegar a su apogeo máximo con su relacionamiento con Dios, vivieron pecado. El mismo padre de José fue un engañador. Vemos a otros que también mintieron, otros que pecaron, otros que cayeron en pecado sexualmente, pero para llegar a su apogeo en la vida espiritual tuvieron que pasar un largo camino. Pero en la vida de José vemos un constante prosperar desde adolescente, desde los 17 años, como nos revela el capítulo 37 de Génesis. En adelante José lo vemos en un constante prosperar, porque él entendió que su principio fundamental era siempre decirle a Dios: heme aquí, heme aquí. Así necesitamos cristianos en el día de hoy. No que pongan trabas para ir a la iglesia, no que pongan trabas para aprender de su palabra. Hoy necesitamos cristianos que den el ejemplo a sus propios hijos, para que sus hijos repliquen lo que ven en sus padres y vean siempre en ellos un heme aquí. Yo quiero estar en la presencia de Dios, yo quiero aprender de su palabra, yo quiero vivir conforme a su palabra, porque esto es lo que significa ser acompañado de Dios. Muchas veces nos preguntamos entonces, ¿qué significa que Dios esté con un cristiano, con una persona? ¿Cómo es que Dios estuvo con José? Simplemente voy a poner un ejemplo práctico. Si en la vida de José fue tentado a caer en una inmoralidad sexual, José dijo que no. Entonces Dios estaba con él porque él tenía claros sus principios y se dirigió conforme a ese principio. Otro ejemplo: si estoy en una mesa de personas que no son cristianas y me obligan o incitan a mentir, yo digo que no, porque la palabra de Dios está dentro de mí, y esto significa que Dios está conmigo, me está acompañando y yo estoy viviendo conforme a su presencia. Entonces, en la vida de José encontramos lo siguiente: él siempre estuvo en la disposición de decir: Señor, heme aquí, heme aquí. Y fue así que Dios cumplió los sueños de él, de Dios, Teos, divinidad, los sueños que Dios tenía para su vida. Así fue que Dios cumplió los sueños de Dios en la vida de José. Y José entendió y vivió toda su vida comprendiendo, disfrutando, deleitándose que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta.